Gracias. Bueno, agradecemos al comité organizador por la invitación para la realización de este simposio PANCO y al laboratorio Janssen por el patrocinio de esta actividad educativa. Voy a comenzar con un tema no médico y es clasificando el honor. Honor pequeño, honor grande, honor muy grande, y el que yo siento en este momento es el honor inmensamente grande de estar en El Salvador, con mis amigos, con esta gente que ha dedicado este tiempo valioso a la organización de este magno evento de la gastroenterología centroamericana. Un agradecimiento especial a la doctora María Isabel Valdés. Muchísimas gracias por la invitación y por su amable atención. Comencemos durante estos minutos hablando de temas relacionados con la enfermedad inflamatoria, su epidemiología, la etiología y fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. Como ustedes saben, la enfermedad inflamatoria intestinal es una patología de etiología multifactorial, compleja, con aspectos conocidos y otros en investigación. Se considera o en general se entiende que son enfermedades idiopáticas, entre comillas, pero cuando revisamos esa fisiopatología nos conseguimos con que hay factores genéticos de importancia, con que hay factores ambientales, con que hay una alteración del sistema inmune con unas complejas interacciones con esa microbiota intestinal que también está presente acá. Es este desequilibrio de esas células inmunitarias las que van a llevar a esa destrucción de esas células intestinales y van, como ustedes están observando acá, a desencadenar la penetración de esas bacterias y en consecuencia la liberación descontrolada de esas citoquinas proinflamatorias, evento clave en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nuestro primer consenso PANCO nos dice, realizado en el 2016, el diagnóstico debe basarse en esa correlación de aspectos clínicos de laboratorio, endoscópicos e histológicos, siempre teniendo en cuenta la importancia de hacer un diagnóstico diferencial. La endoscopia, gold estándar en el diagnóstico, tenemos que hacernos entonces la pregunta: ¿hay algún dato específico en la endoscopia? Y la respuesta nos la da nuestra Biblia, que como ustedes saben es la Organización Europea de Cronicolitis, entre otras, quienes nos dicen, cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. No hay características específicas para colitis ulcerosa para enfermedad de Crohn en la endoscopia. En colitis ulcerosa, sí, el hallazgo más útil es esa lesión continua y confluente con una clara demarcación de la inflamación cuando se trata de una colitis izquierda. En enfermedad de Crohn, las lesiones son, como ustedes saben, discontinuas, con presencia de estenosis y fístulas y lesión perianal. Acá vemos datos que nos hacen pensar en colitis ulcerosa, como les decía, esa demarcación entre la mucosa sana y la mucosa enferma, la afectación rectal, la ausencia de enfermedad ileal y perianal y hallazgos en enfermedad de Crohn, como esas lesiones rodeadas de mucosa sana, esas estenosis o fístulas que algunas veces complican de forma significativa la evolución de nuestros pacientes, el compromiso perianal. Estas aftas hay que tener cuidado porque pueden evolucionar si no tratamos precozmente a nuestros pacientes con enfermedad de Crohn hacia enfermedad más complicada.
Úlceras aisladas, úlceras serpiginosas, mucosa en empedrado, que no es otra cosa que esa mucosa edematosa entre las úlceras, estenosis, y algo que nos está llevando a insistir como PANCO es un trabajo de o sobre la terminología endoscópica. Queremos hablar un mismo idioma endoscópico, queremos unificar el informe y definir muy bien el eritema con sus diferentes características. Esa pérdida del patrón vascular, la friabilidad, las erosiones, la granularidad, las úlceras, el tamaño, la localización, las estenosis, el empedrado y esos pólipos inflamatorios o postinflamatorios que antes llamábamos pseudopólipos. Punto importante, clasificaciones endoscópicas en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué clasificar? Porque nos ayuda a alcanzar la meta que nos estamos proponiendo, eso que acabamos de decir, unificar ese criterio endoscópico. Oye, pero es que hay muchas clasificaciones endoscópicas y hay unas medio complejas, ¿cierto? Vamos entonces a simplificar la situación. Vamos a hacer en colitis ulcerosa, Mayo, que ya ustedes van a ver que es bastante sencilla, U6, bueno, no es complicada, pero vamos a quedarnos por lo pronto con Mayo y con Montreal. Y en enfermedad de Crohn, con el índice simplificado endoscópico y Montreal, que también nos va a aportar. Tiene una afectación del recto, es una proctitis, E1, por extensión. Si tiene una colitis izquierda, E2. Si tiene una colitis extensa, pancolitis, E3. Y acá vemos lo fácil que es que hagamos todos Mayo. Mayo, 3 grados. Si nosotros estamos reportando en una endoscopia un Mayo 3, es porque ese paciente tiene en la endoscopia ulceraciones, sangrado espontáneo, friabilidad, edema, eritema. Si por el contrario informamos un Mayo 2, no hay úlceras, hay erosiones, hay edema, hay todo lo que tienen los demás grados de inflamación difusa. Si reportamos un Mayo 1, no hay erosiones, no hay úlceras, hay eritema, hay edema, hay alteración del patrón vascular. Si reportamos un Mayo 0, oye, qué bueno, la mucosa está normal. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, hace 6 meses hicimos la endoscopia, la ileocolonoscopia, reportamos un Mayo 3, indicamos el tratamiento adecuado para nuestro paciente y ayer le hicimos una nueva colonoscopia. Hace 6 meses tenía un Mayo 3. Ayer tiene un Mayo 1. Oye, las cosas, el tratamiento va funcionando. Estamos haciendo lo correcto. Si hace 6 meses hicimos un Mayo 3 y la colonoscopia de ayer nos dice Mayo 3, las cosas no van bien. Tenemos que reprogramar lo que estamos haciendo, tenemos que optimizar. Y aquí viene el concepto de optimización de terapia, aumentar la dosis, disminuir el tiempo, descartar otros procesos como las infecciones que algunas veces entorpecen. Algo tenemos que hacer porque la situación no está mejorando hasta el momento. Montreal, para enfermedad de Crohn, de acuerdo a la localización, nos dice L1, ileal, 30%. L2, enfermedad colónica, 30%. La enfermedad ileocolónica, la más frecuente, 40%, y como ustedes ven acá, el L4, que es el tracto digestivo superior, muy escaso. CES, ¿realmente será tan complicado como lo dicen? Fíjense que nos pide que evaluemos el tamaño de las úlceras, la superficie ulcerada, el porcentaje de superficie afectada y la presencia de estenosis sean franqueables o no, con los puntos que ustedes van a observar acá. Luego vamos a hacer el global y nos va a decir esta clasificación simplificada endoscópica de enfermedad de Crohn si nuestro paciente está en remisión, si está en enfermedad leve, moderada o severa. Importantísimo, no toda EII es EII y siempre, como le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, debemos abrir el abanico del diagnóstico diferencial. Pudiera ser citomegalovirus, pudiera ser Clostridium,
una colitis isquémica, amibiasis, antiinflamatorios no esteroideos, rectitis actínica. Todas esas cosas debemos tenerlas en mente en el diagnóstico diferencial y, por supuesto, en nuestros países latinoamericanos, pensar siempre en tuberculosis cuando tenemos una ileitis y estamos pensando en Crohn. Hemos tenido pacientes que hemos comenzado a tratar como una enfermedad de Crohn y el cultivo al cabo de tantas semanas, porque es una de las limitantes del cultivo que nos los reportan muchas veces tardíamente, nos dice, epa, cuidado, no es Crohn, es una tuberculosis. Tengamos entonces mucho cuidado con este diagnóstico de Crohn y el diagnóstico diferencial de tuberculosis porque lo vemos en algunos casos. Pregunta importante. Cápsula endoscópica y enteroscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, la ECO nos dice en relación a la cápsula lo siguiente. En pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn e ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado en ausencia de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, por supuesto, la enterotomografía o la enteroresonancia, que tan importante valor tienen en enfermedad inflamatoria, deben ser el método de elección. Tenemos la limitante con la cápsula que no nos permite tomar la biopsia. Entonces, las ventajas de la enteroscopia comparada con cápsula incluyen la evaluación de lesiones atípicas, la probabilidad de obtener biopsias para el estudio histológico y la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilataciones de estenosis, tratamiento del sangrado, recuperación de cápsula en caso de estenosis y retención. Y con qué orgullo les digo que hemos presentado en el 4º Congreso de Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizado en el mes de abril en República Dominicana, nuestro manual Atlas de terminología endoscópica sobre enfermedad inflamatoria intestinal, que está para ustedes libre en www.terminologiaendoscópicaenfermedadinflamatoria-intestinal.online. ¿Qué queremos? Que durante estos 6 meses nos hagan todas sus sugerencias y recomendaciones, que los que puedan enviar imágenes endoscópicas lo hagan y las incorporamos en el manual, porque lo que queremos es que este sea un trabajo latinoamericano con la participación de todos nosotros. Pregunta frecuente. ¿La biopsia en enfermedad inflamatoria intestinal es siempre diagnóstica? La respuesta es no, pero es de valor en el diagnóstico. Nos ayuda considerablemente y para ello necesitamos tener un patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando yo le dije a Teresa, nuestra patólogo del equipo multidisciplinario, Teresa, ¿cuáles son los puntos claves que no deben faltar en un informe de endoscopia? Teresa me respondió, en colitis ulcerosa, distorsión arquitectural, plasmocitosis basal, accesos crípticos, que no son específicos de esta patología, depresión mucinosa, y en enfermedad de Crohn, inflamación crónica focal, transmural, irregularidad críptica focal, granulomas que como ustedes saben se ven en un 50% o menos, y la irregularidad de la arquitectura vellosa. Proteína C reactiva, ¿es útil? Sí. Más útil en enfermedad de Crohn, probablemente por el compromiso transmural, que en colitis ulcerosa, pero también tiene su valor. Y hay datos aquí que, como ustedes pueden leer, una proteína de más de 45 es capaz de predecir una colectomía en un brote grave. Una proteína de 5 o 10 que ha ido disminuyendo puede predecir una buena respuesta terapéutica a los biológicos. Y un plan o programa de monitoreo pudiera ser, al inicio, realizarla en todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en pacientes sintomáticos que reciben terapia de inducción, y en pacientes con enfermedad fistulizante cada 4 semanas al principio y luego la vamos distanciando. El punto, calprotectina fecal. ¿Cuáles son sus reales indicaciones? Distinguir la enfermedad orgánica del síndrome de intestino irritable. Distinguir el paso de enfermedad inflamatoria quiescente a activa. Su gran valor, predecir el riesgo de recaída. Su valor es el seguimiento de nuestros pacientes. Optimizar el tratamiento si las cosas no van bien, predecir la respuesta al tratamiento y definir la remisión profunda, esa mejoría mucosal o curación mucosal que en este momento se está discutiendo para llegar a su mejor definición. No olvidemos esto,
calprotectina fecal no es específica y se puede alterar en toda esta larga lista de causas. Valor importantísimo, las imágenes, enterotomografía, enteroresonancia. Necesitamos radiólogos que amen la enfermedad inflamatoria intestinal, que se unan a nuestros equipos multidisciplinarios para que nos brinden toda esta información. Las estenosis, el tamaño de las estenosis, cómo están esos vasos rectos, si hay prominencia de ellos, ese signo del peine que se describe muchas veces en las fases agudas de la enfermedad y esa resonancia magnética con su valor en la enfermedad fistulizante, en el diagnóstico de accesos, flegmones, etc. Llega el momento esperado por todos ustedes. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Para ello, Trick to Target nos dice, inicia tratamiento, evalúa si estás consiguiendo el objetivo, monitorea muy bien para ver si las cosas van bien hasta conseguir el objetivo y continúa con ese seguimiento estricto. Tenemos tal vez, no tenemos probablemente en este momento la mejor terapia, pero debemos ser agradecidos y decir que muchos pacientes se nos han salvado gracias a los medicamentos que tenemos y que nos brindan o nos han venido a cambiar, cuando nos referimos a los biológicos y a las nuevas terapias, han venido a cambiar definitivamente la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal y podemos decir nuestros pacientes están mejorando. Tenemos aminosalicilatos, piedra angular del tratamiento en enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, controversial su uso en enfermedad de Crohn, a menos que sea enfermedad colónica localizada. Esteroides buenísimos en la crisis, nunca como mantenimiento, y por favor vamos todos a trabajar para luchar el abuso de los esteroides que tantas complicaciones están presentando. Las tiopurinas muy buenas, seguras, pero debemos vigilar muy de cerca porque tienen sus efectos adversos y si pensamos en ellos y los detectamos a tiempo podemos evitar múltiples complicaciones. Metotrexate yo creo que no tenemos muy buena experiencia en Latinoamérica. Original y biológico, biológico original y biosimilar, la controversia que se presentó durante tanto tiempo, ya hay consensos que nos dicen que los biosimilares tienen buena seguridad y eficacia. Veolizumab, ustekinumab, nuevas terapias que tienen una seguridad demostrada, que tienen una eficacia demostrada y que ya pueden ser consideradas como terapia de primera línea. Decidir si es terapia combinada y por cuánto tiempo la vamos a usar. Y las nuevas terapias como tofacitinib, upadacitinib, ozanimod, que son terapias vía oral, que por supuesto es un mundo que probablemente nos va a ayudar considerablemente. Cuando tratamos a nuestros pacientes, tenemos que estratificar el riesgo. Y si ese paciente tiene colitis extensa, úlceras profundas, edad menor de 40 años, proteína C reactiva y velocidad alterada, requerimiento frecuente de esteroides, historia de hospitalización, infecciones, que algunas veces son un verdadero dolor de cabeza, citomegalovirus, Clostridium, se trata de alto riesgo y tenemos que ser agresivos en la terapia. La Sociedad Británica nos plantea estos algoritmos diagnósticos bastante prácticos. En el caso de una proctitis, comenzamos con supositorios de aminosalicilatos, 1 gramo día. Si no hay respuesta, usamos la combinación vía oral con supositorio. Si no hay respuesta, podemos cambiar a enemas de esteroides. Si no hay respuesta, oye, tenemos que usar esteroides vía oral por 8 o 12 semanas y comenzar a disminuir de acuerdo a lo establecido. Si la respuesta es incompleta, tenemos que escalar y ya ahí vamos a decidir el uso del anti-TNF con o sin azatioprina o vedolizumab o ustekinumab o el tofacitinib. El caso de la colitis izquierda, un poco más complicada la situación, iniciamos con la combinación de la vía oral más el supositorio. Si no hay respuesta, agregamos prednisona vía oral. Si no hay respuesta, hospitalizamos y vamos a utilizar el esteroide endovenoso. Si no hay respuesta, definitivamente tenemos que tratar como una enfermedad grave. Y hablando de colitis ulcerosa grave, tenemos que llamar al coloproctólogo y tenerlo acá,
a nuestro lado, porque en cualquier momento se puede requerir la cirugía. Tenemos que evaluar a ese paciente con ese equipo multidisciplinario, hacer la evaluación pretratamiento porque ese paciente va a requerir muy probablemente biológicos, nuevas terapias. Descartar complicaciones como el megacolon tóxico, algo importante que estamos olvidando y que algunas veces presentan nuestros pacientes múltiples complicaciones, profilaxis de enfermedad tromboembólica, profilaxis de enfermedad tromboembólica. Eso hay que hacerlo en todos nuestros pacientes hospitalizados. Siempre pensar en infección porque la refractariedad en colitis ulcerosa está asociada muchas veces con citomegalovirus, con Clostridium o con alguna de estas complicaciones. ¿Qué hacemos? Esteroides endovenosos, 100 miligramos cada 8 horas. No responde al cabo de unos 3 días. Infliximab, endovenoso, en algunos centros utilizan ciclosporina, nosotros no tenemos mucha experiencia, yo creo que en Latinoamérica con ciclosporina. Si responde con el infliximab, vamos a continuar. El principio en enfermedad inflamatoria intestinal, si las cosas van bien con algo, no las interrumpa, sigue con eso, porque hay que mantenerlo bueno. Si el paciente tiene comorbilidades y pensamos en la seguridad y la eficacia que está demostrada, bueno, utilizamos vedolizumab, ustekinumab, el tofacitinib. Y esto que está en rojo, coloproctólogo al lado, no dejemos pasar el momento de la cirugía, porque si lo hacemos, se nos puede morir el paciente. En Crohn también evaluamos ese riesgo y en base a eso vamos a decidir la terapia. Menos de 30 años al diagnóstico, extenso compromiso anatómico, enfermedad perianal o rectal, úlceras profundas, cirugía previa, enfermedad penetrante o estenosante, vamos entonces a seguir las recomendaciones que nos hace la Asociación Americana de Gastroenterología, donde nos dice, establece el riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. En el primer caso, bajo riesgo, evalúa con una ileocolonoscopia y radiología, enterotomografía o enteroresonancia, confirma la ausencia de hallazgos. Ese paciente tiene úlceras superficiales, poca inflamación, lesión anatómica limitada, no ha requerido esteroides con frecuencia, no tiene antecedentes quirúrgicos, tiene un modesto impacto de la calidad de vida, tiene una enfermedad leve o moderada, sintomática. Vamos entonces a utilizar en enfermedad ileal budesonida 9 miligramos día y si es enfermedad colónica prednisona o mesalazina 4 gramos día. Si hay remisión, este punto me preocupa, no terapia de mantenimiento. Yo en enfermedad inflamatoria intestinal, dejar a un paciente sin tratamiento es como que el riesgo que va en un momento determinado a evolucionar o a progresar. Pero bueno, eso dice el consenso y lo respetamos. O mesalazina en caso de enfermedad colónica. Si no hay remisión, debemos reevaluar. ¿Será que hay una sobreposición? Se describe que un porcentaje de pacientes tienen sobreposición con intestino irritable cuando hay mejoría endoscópica y continúan con síntomas. Lo vamos a ver dentro de unos minutos. O tratar como alto riesgo. Y lo que les comentaba, en esta detección incidental que el paciente está sintomático, dejarlo sin tratamiento es un riesgo y tenemos que evaluarlo muy de cerca para saber y estar seguros que no hay progresión de esa enfermedad, porque si hay progresión, debemos tratar como una enfermedad de alto riesgo. El otro algoritmo, ya de enfermedad o de paciente con alto riesgo, fíjense que nos divide la situación en dos escenarios: el riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad y el riesgo de complicaciones relacionadas con el tratamiento o con comorbilidades que pueda tener el paciente. En el primer caso, enfermedad severa, grave daño estructural, gran daño, alta carga inflamatoria, manifestaciones extraintestinales, enfermedad perianal, alto impacto en la calidad de vida, bueno, terapia de primera línea, terapia combinada, infliximab o adalimumab en combinación con inmunomoduladores. Debemos evaluar si hay comorbilidades o contraindicación del anti-TNF, indicamos monoterapia con el ustekinumab o terapia de segunda línea. En aquellos pacientes que tienen una exposición previa al infliximab o al ADA, usar el ustekinumab como una segunda alternativa
un segundo anti-TNF, pero recuerden que lo que está descrito es que el que responde mal al primer anti-TNF muy probablemente lo va a hacer con el segundo. Y el segundo grupo, riesgo en contra, porque el paciente tiene serias infecciones previas, enfermedades malignas, enfermedad avanzada, comorbilidades, vamos a dividir. Estamos frente a una enfermedad moderada, terapia de primera línea, puede ser vedolizumab, segunda línea, ustekinumab, pero en enfermedad severa cambia la cosa. Primera línea, ustekinumab. Segunda línea, vedolizumab. Conclusiones. La ileocolonoscopia es gold estándar en el diagnóstico. La biopsia no siempre es diagnóstica y debe ser estudiada por un patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los aminosalicilatos definitivamente son la piedra angular del tratamiento en colitis ulcerosa. Cuidado con subtratar, porque en la crisis son 4 gramos, en el mantenimiento son 2 gramos. Con frecuencia nuestros pacientes nos refieren en la consulta, ¿cuánto estás recibiendo de mesalazina? 1 gramo. Eso va a entorpecer y nos va a dar los resultados que no queremos, ¿sí? Queremos buenos resultados haciendo las cosas correctamente. Los esteroides son muy buenos, nunca usarlos como terapia de mantenimiento, trabajemos todos para luchar contra ese error que se está cometiendo a nivel mundial. Una vez obtenida la mejoría, debemos comenzar su descenso y ya entre la 8ª y la 12ª semana deben estar omitidos. Inmunomoduladores como satioprina, eficaces, seguros, pero debemos tener mucho cuidado y hacer un control estricto y de laboratorio y clínico. Para decidir el esquema terapéutico, como lo hemos dicho, debemos evaluar previamente si nuestro paciente tiene alto o bajo riesgo. La terapia biológica es de gran ayuda y ha cambiado la historia natural de la enfermedad y debe ser usada en pacientes de alto riesgo. Ustekinumab es seguro y eficaz y puede ser usado como terapia de primera línea, siendo una muy buena opción en enfermedad fistulizante. Vedolizumab es eficaz y seguro y puede ser usado también como terapia de primera línea. Tofacitinib es una buena alternativa en colitis ulcerosa. Hay muchos estudios de investigación en desarrollo. Es de suma importancia porque queremos la evaluación integral de nuestros pacientes y darle esa mejor calidad de vida que se merecen, crear equipos multidisciplinarios de enfermedad inflamatoria intestinal en todos nuestros países latinoamericanos. Por su atención, muchísimas gracias.